amigos, muy buenas noches. Hoy, como todos los lunes de 8 a 9, estamos aquí en su programa de La Conjura. Muy sugestivo el título, pero créanme ustedes que aquí hacemos los asuntos no en lo oscurito, los planteamos públicamente con ustedes, porque además ustedes son quienes nos proporcionan la agenda de los asuntos a tratar en La Conjura. Carlos, la semana pasada estuviste ausente porque comentábamos que andabas por allí en un rondín de conferencias. Así Ya es. estás por acá de nuevo. Muy buenas noches. Estamos en la edición número 89 de La Conjura y por supuesto tenemos un invitado que De ya nos lujo, ha hecho el favor de especial, estar por amigo. acá con Sí, nosotros en 3 ocasiones. Esta es la tercera, Uriel Flores Aguayo, exdiputado federal, exregidor, excandidato, exdiputado local, gente de una participación muy activa en los asuntos de la política. Y cuando hablo de la política, no hay que entender de la politiquería a la que estamos habituados, porque la política es la acción del hombre. No hay continuismo en el desarrollo, en el progresismo o en el progreso de las civilizaciones sin política. así La es. política es la mejor actividad del Así hombre, ¿no? es, así es. Y bueno, pues Uriel participa en los asuntos de la política y ahora pues tiene una encomienda muy importante como subsecretario de Educación en Veracruz, de lo que vamos a hablar, por supuesto, de su desempeño en la Secretaría de Educación de Veracruz, pero también de los asuntos políticos, porque además eres un activo muy participativo en tu partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo te ves, Así Carlos? es, Alfredo. Buenas noches. Efectivamente es nuestra edición 89 y esta es la primera vez que me siento en este sillón en el 2017. Bienvenidos a su programa. Efectivamente, Alfredo, yo creo que si hay un activo eh, público en Jalapa, quien se ha distinguido en una larga trayectoria en los asuntos de interés de nuestra ciudad, de nuestra región y por supuesto del estado de Veracruz, ha sido Uriel Flores Aguayo. Uriel tiene una larguísima trayectoria pública y sin ninguna duda es de los activos más importantes de su partido. Ahora, Uriel, después de esa larga trayectoria, actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz, que es un área neurálgica de la Secretaría, porque convergen muchas programas que son verdaderamente relevantes para el desarrollo educativo del estado de Veracruz, como el mismo nombre de esa dependencia lo señala. Uriel, bienvenido a la Conjura. Gracias. Una vez más, ahora en tu carácter de subsecretario de Desarrollo Educativo, y empezaría por preguntarte, Uriel, porque es la pregunta que nos hacemos todos los que participamos dentro del sector educativo, de una manera u otra. ¿Cómo encontraste la subsecretaría? Carlos y Alfredo, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación y de verdad que muy honrado con su hospitalidad y también con sus expresiones. Bueno, en general, no solo mi área, sino toda la Secretaría, pues tenía y tiene problemas muy serios, ¿no? Yo creo que el principal planteamiento que se ha hecho y que se está operando bastante bien es lo que se puede llamar la rectoría gubernamental de la educación. Para nadie es un secreto que muchas de las decisiones que se tomaban en materia educativa en Veracruz pasaban por el filtro de organizaciones sindicales. De hecho, eran juez y parte, ocupaban espacios de la Tenían secuestrada la Secretaría de Educación, exacto, copada con muchos espacios, ¿no? De la Secretaría. Y es el punto de partida, ¿no? O sea, tomar las riendas de la educación, que sea el gobierno el rector de la educación, rector de la educación en Veracruz, que esté el interés público, el interés general, por encima de los intereses grupales, particulares, etcétera.
Y luego viene lo que se fue a llamar el reordenamiento administrativo. Tantas décadas, ¿no?, de pues vicios, de formaciones, crearon una secretaría amorfa, disfuncional, con serios problemas de funcionamiento, y viene esta etapa del reordenamiento administrativo. Hay que ubicar claramente cómo están funcionando las áreas, dónde hace falta el personal, dónde debe estar los empleados, los docentes, y en esa parte va a ser muy importante, sobre todo para el ahorro de recursos, ¿no?, para que sea más eficiente el funcionamiento del aparato, y de ahí venga ya todo un planteamiento de las líneas de la política educativa. Nosotros creo que podemos decir que en muchas de las áreas que encuadra la Subsecretaría de Desarrollo Educativo había parálisis. O sea, en muchas de las áreas ya tenía mucho tiempo, meses, que prácticamente ya no se hacía nada. Entonces hay que retomar todo eso, hay que integrar los equipos de trabajo y hay que tomar ya la iniciativa, ya ir perfilando pues el trabajo que se tiene que hacer. Yo destacaría eso, digamos, de lo que encontramos: parálisis, parálisis, amontonamiento, disfuncionalidad, y es lo que se está corrigiendo poco a poco. Fíjate que haces un apuntamiento muy importante acerca de esa viciosa o muy viciada relación entre el sindicato y las autoridades, porque es un fenómeno muy mexicano, de que muchas de las áreas de gobierno federal o estatal fueron absorbidas por los sindicatos. No es exclusivo del sector educación en Veracruz, porque en el sector salud prácticamente la que introducía los temas de acción de esas, o inacción de esa Secretaría de Salud, era la secretaria de la sección 26, una señora que por cierto hoy es diputada, Ángela secretaria Soto. de la Comisión de Salud. Así es. Inclusive, ¿no? Y conoce muy bien cómo está el asunto, porque ella prácticamente era la rectora de la orientación de la política de salud en Veracruz, y así nos fue. Y acá en Veracruz, efectivamente, la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores y la 56, pero más la 32, fundamentalmente porque los funcionarios pues eran propuestos por el secretario general de esta sección. Yo espero que no esté en esas condiciones ahora, si, como dices, se trata de que el gobierno recupere la rectoría de la educación. Pero hay algo que quisiéramos aprovechar tu presencia, Uriel, porque tú has sido fíjate que yo soy alérgico a llamar luchador social. Prefiero el término con máscara, ¿no? Sí, un activista social. Un activista social, lo ha sido. Incluso, pues Carlos y yo somos testigos. Tú eres fundador de Otero Ciudadano, una organización social que ya es emblemática en la capital del estado. Pero queremos aprovechar tu presencia para ver el enfoque político de un militante del Partido de la Revolución Democrática, un partido cuya trayectoria del 1989, cuando se creó, mayo, a la actualidad, pues ha tenido altibajos. Ya los altos pues ya los pasó hace muchos años, pero ahora pareciera que está en un llano por su actividad y en una grave crisis, a punto casi de desaparecer, tal es como se percibe. Pudiéramos estar equivocados en esta percepción. ¿Cómo la visualizas tú? Bueno, sí, efectivamente. Creo que los partidos en general pasan por una crisis en México, ¿no? Y junto a los partidos, las instituciones
Sí, está Todas. en el descrédito Sí. total, ¿no? Las que tienen que ver con la representación, lo estamos viendo ahorita con las protestas que hay a nivel nacional, muy potenciadas por el famoso gasolinazo. Mira, yo creo que en el caso de Veracruz, nosotros tenemos que delimitarnos a lo que es Veracruz, ¿no? Claro. Yo digo que solo los veracruzanos vamos a salvar a Veracruz, ¿no? Por aquello de las polémicas que se dan de última hora. Yo creo que en el caso de Veracruz, el PRD hizo lo correcto. Ujú. Veracruz necesitaba alternancia, eran 80 y tantos años del dominio de un 89 solo partido, años. exactamente, y hacía falta la alternancia. Se hizo un acuerdo, se hizo la coalición, se logró el resultado favorable y ahora pues viene un gobierno con una composición relativamente de coalición, ¿no? Hay posiciones de un partido, hay posiciones de otro partido, y la línea de gobierno no es no es compleja. Ujú. ¿Para quién puede ser una sorpresa que Veracruz quedó en un estado lamentable, ¿no? todos los renglones. Colapsado en todos los Sí. renglones, después de 12 años, ¿no? De este Saqueo brutal del fenómeno erario, ¿no? que se dio, ¿no? Así Esta es. ola o este huracán Sí. que se rojo que se dio. Devastó. Entonces urgía la alternancia. ¿Qué va a hacer la administración que tiene 2 meses nada más? Perdón, 2 años, la que va a estar, y cada vez menos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que va a sentar las bases de una gobernabilidad democrática, de gobiernos profesionales, eficientes, con transparencia, y por eso el sello, ¿no? De austeridad, de cercanía también con la gente, porque hay que atender lo prioritario, el problema financiero, el problema de la seguridad, algo de infraestructura, y no va a alcanzar lamentablemente Ni para dinero mucho. ni tiempo, ¿no? Así es, pero se van a sentar las bases para que Veracruz recupere la ruta que perdió. La ruta del Veracruz desarrollo, ¿no? se extravió, no hay desarrollo, no hay actividad Seguridad económica, pública. la inseguridad está brutal, etcétera. Me parece que hay gobierno, o sea, nos guste o no nos guste, hay gobierno, está dando la cara, está enfrentando la problemática, y esto es bueno porque va a haber resultados, o sea, sin duda va a haber resultados, no del tamaño que uno quisiera o de lo que exige Veracruz, por el tiempo y la carencia de recursos que es obvio. No debe pensarse que es un pretexto, ¿no? Decir, no hay dinero y por lo tanto no hago. No, es que esa es la realidad. Claro, El déficit es brutal, es cierto. es decir, son palabras mayúsculas, ¿no? Esto es desproporcionado. No es como a veces en los sexenios, que se debía un poco y ahí ibas pagando algún compromiso. Lo que pasó con Veracruz es verdaderamente desproporcionado. Espeluznante. Y ahora el gobierno nuevo pues tiene que enfrentar todo eso, ¿no? Pero así estamos ahorita. Creo que viene la municipal, se le presenta una gran oportunidad a las fuerzas políticas, a la ciudadanía, para pues ver ahí si podemos tener otro tipo de cabildos, otro tipo de autoridades municipales. Va a haber, me parece que un corrimiento en los partidos, ¿no? Va a haber un reacomodo en las fuerzas políticas, va a haber emergencia de algunas figuras ciudadanas, y yo veo al PRD con posibilidades, ya hablando del escenario de aquí a junio, de que le vaya bien en algunos lugares. Creo yo Ese que es un que le punto puede ir bien. interesante, ya lo hemos platicado aquí, ¿no, Carlos? Acerca del proceso electoral que ya está en funciones. El PAN calcula, porque aquí nos los dijo el presidente de este partido, ganar aproximadamente 100, 110 ayuntamientos. Y el PRI habla de ganar 80, que son los ayuntamientos que tiene ahorita. Entonces, ¿cuántos le quedan al PRD? Porque hay que contar también al Verde Ecologista y a la pedacería, ¿no? A la otra pedacería. Bueno, Movimiento Ciudadano, pues también es un partido que tiene y tiene presencia en lugares muy tiene específicos. presencia, Entre pero otros, Jalapa. entonces, sí, entonces, ¿qué le quedaría
al PRD, porque el PRD pues pareciera que solamente con alianza, y hablábamos hace un momento, yo decía, de un riesgo de desaparición por la emergencia de Morena, ¿no? Que le está quitando mucha membresía al PRD. Es que el PRD, hasta donde yo observo, en la alianza que hizo el año pasado para la gubernatura, tenía dos objetivos. O sea, uno de tipo general, político, que era la alternancia, lograr la alternancia, eso era claro, y el otro era la sobrevivencia también. Es decir, si el PRD no es capaz de ser autocrítico y hablar con la verdad, creo que la gente no le va a creer. Es decir, también era la sobrevivencia. Si el PRD se va solo, esta elección, pues hubiera andado dando tumbos, ¿no? Hubiera quedado en un porcentaje muy pequeño, que probablemente le hubiera permitido tener un diputado plurinominal. Porque hay que recordar que en cuanto a la composición de la Cámara, el PRD venía de 2 diputados. Así es. De 2 diputados plurinominales. Y ahora tiene 5. Y ahora tiene 5, incluyendo un par de distritos, que es Santiago Tuxtla y Poza Rica. Y Poza Rica, y Zongolica. Son 3 distritos. Son 3 distritos los que obtuvo mayoría relativa. Por mayoría. Y eso te habla de una recuperación. El caso Poza Rica, que Carlos conoce. Sí, el diputado José Kirch. Directamente. Así es. Yo pienso que en estos momentos el PRD en Poza Rica, exclusivamente en Poza Rica, bueno, particularmente en Poza Rica, es una fuerza muy competitiva. Esa es la impresión que tengo. Bueno, es verdad. Y da cuenta de que ganaron la Diputación Federal, luego la Diputación Local. Y tú sabes lo que te genera todo esto. Te genera estructura, relaciones, simpatía, buen ambiente. Así es. Y ahora que venga la municipal, yo me imagino que van a tener un candidato fuerte, que todo el mundo va a ver como ganador. Se habla del diputado federal, ¿no? Por ejemplo. De Naro. Exactamente. Sí. Entonces, la realidad del PRD, si tú la ves en el Estado, a lo mejor la ubicas a la baja. Pero si tú la ves ya por regiones, puede ser muy diferente. Se ha creado fortaleza. Lo mismo el PRI, lo mismo el PAN, lo mismo Morena, lo mismo el Movimiento Ciudadano. También son regionales. La expectativa de cada partido es más fuerte de acuerdo a su implantación regional, y en muchos casos son parejos. Yo creo que en muchos casos realmente están parejos. Fíjate que cuando hablas de ese planteamiento del PRD, que como si el PRD hubiera tenido la visión de que era necesaria la alternancia. Sí. Pero yo vi que en aquel momento, hace un año, precisamente, que pues el PRD, las tribus dominantes a nivel nacional de este partido, estaban por la contra, y gracias a San Agustín Basabe se hizo la alianza, ¿no? Porque si no es por la actitud de Basabe, la alianza no se hubiera hecho, ¿no? Sí, yo creo que fue determinante. Así es. En mucho fue determinante. Hace 4 años se vino abajo la coalición, así es. Ya pactada, pues por la mano gubernamental. Y nomás hay que trasladar la memoria a ese momento y pensar cuánto nos hubiéramos ahorrado. Si hubiéramos tenido un Congreso con otra composición, con más independencia, diferente, no entregado, que hubiera equilibrado al gobernante, ¿no? Así es. Ahora el equilibrio en esta coyuntura de Duarte, el equilibrio casi se vuelve sagrado. Ese equilibrio nos pudo haber ahorrado tantas locuras, tantas ocurrencias, ¿no? Toda esta situación que llevó a Veracruz a la quiebra. La quiebra, sí. A esta emergencia financiera, como tantos recursos mal empleados, ¿no? En salud, en educación, bueno, ya lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, me parece que haber perdido esa oportunidad de la coalición fue
fue muy Sí, negativo para Veracruz. determinante porque pero Costoso. aparte, Muy costoso para los veracruzanos. en el 2010 fue un punto de quiebre en la historia política de Veracruz, porque si allí, bueno, es que el hubiera, bueno, dicen que el hubiera no existe, pero realmente es tan real, que siempre nos referimos al hubiera, ¿no? Siempre, porque además es una referencia. El hubiera existe, es una referencia. Es decir, si Dante Delgado no hubiera sido candidato y hubiera aliado las fuerzas con el PAN, pues ya hubiera habido una alternancia desde el 2010, porque la diferencia fueron 82,000 votos, ¿no? 79,000, 80,000 Y eso votos. te habla también de la altura de la clase política, ¿no? Es decir, del verdadero compromiso con la democracia y con la sociedad. Sí. Claro. Y más que Dante, que también se puede anotar en esa lista, yo recuerdo a Buganza. O sea, cómo Buganza en el 2010 10. Se alinea con el PRI se alinea, pero él venía del 2004 como candidato. de una campaña que prácticamente terminó pareja. Ujú. Con Fidel Herrera. Así es, sí. Se supone que Buganza, entonces, era un promotor de la democracia, de la transición a la democracia, del bien de la sociedad, etcétera, etcétera. Y a los 6 años después... La metamorfosis. Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde nuestras figuras públicas están comprometidas verdaderamente con el interés general y con el beneficio colectivo y con la democracia? Sí. Yo pondría ahí el subrayado para expresar mi duda, ¿no? En muchos casos, cómo se conforma Buganza con una posición de gobierno. Sí, sin Y duda. abandona Sí, es cierto. los supuestos ideales que habían arbolado. Hace un par de días, el PRD juntó 70,000 personas en el Monumento de la Revolución con la presidenta nacional, convocada por la presidenta nacional Alejandra Barradas, contra el gasolinazo. Aquí en Veracruz no se vio presencia del PRD participativa y numerosa, pues como fue en la Ciudad de México. Esto es un síntoma, Uriel, en tu concepto, de que ya se está, ya se llegó al piso de la caída del PRD y empieza a crecer, digo, porque juntar 70,000 personas no es un asunto fácil, ¿no? Pero como que esa dinámica que se ve ahora con la llegada de Alejandra Barrales al PRD nacional, a la dirigencia, apuntalada por supuesto por el jefe de gobierno, no se ve en Veracruz. En Veracruz, de alguna manera, sí, se hizo la coalición, las personas más destacadas del PRD están en el gobierno, como es tu caso y otros más. Pero no se ve ese trabajo de base que siempre distinguió en los momentos más luminosos al PRD, como que se ha dejado de lado esa conexión con los colectivos, con la sociedad, como que este proceso electoral 2017 que viene va a ser un recicle de candidatos en el peor de los casos, y no esa comunicación y esa invitación del partido a la ciudadanía, a los ciudadanos que quieran participar en este proceso electoral. ¿Cómo va a alimentar el PRD los 140 candidaturas, me parece que son para el PAN, y las otras son para el PRD? ¿Cómo va a alimentar a los candidatos en este proceso municipal? ¿Qué han visto al interior del partido para ser competitivos y no basarse únicamente en la alianza, como si la alianza diera un techo suficiente para ganar todas las elecciones? Porque no será así. O sea, las fuerzas de los anteriores regímenes y de otros grupos políticos, pues vemos cómo están atacando directamente al gobernador, a Miguel Ángel Yunes, tratando de minar su participación y su actuación, sobre todo en la vida pública veracruzana. Pues, ahí vemos cómo muchos textos servidores
siguen operando para los grupos de poder de siempre. ¿Cómo ves este tema, Uriel? Yo haría 3 anotaciones. La primera, que lo que se vio en la Ciudad de México y en otros lugares, acá también observé que hubo algunas actividades de protesta, te habla de un partido regional, ¿no? Y con posicionamientos muy desiguales y muy disparejos, ¿no? O sea, varía de estado a estado. Michoacán, Tabasco, Chiapas, etcétera. Ciudad de México. Primero, un posicionamiento muy desigual del partido. Segundo, efectivamente en Veracruz, y no se ha resuelto un alejamiento, ¿no? Del pueblo, de la ciudadanía, de las causas sociales, de la presencia en la vida pública. Se nota, vamos, está el presidente Jesús Velázquez, exdiputado local, que debe tener ya pues un mes y medio, ¿no? En el cargo. Sí. Y creo que es poco visible, ¿no? Sus opiniones, su contribución al debate. No sé si ya estuvo. No se ve en los medios. Con ustedes, por ejemplo, ¿no? Si no se ve. Esa es una parte muy delicada. Entonces, ahora que están viendo lo de las candidaturas, que es lo que preguntas, Carlos, hasta donde yo me quedé, sí se va a la coalición, ¿no? Esa es una definición ya tomada. Está tomada. Y la otra, hay criterios para las candidaturas, ¿no? Quién gobierna, etcétera. Pero al final, no sé si eso se va a cumplir. Lo que yo escuché de parte de dirigentes del PRD es que no iba a ser una camisa de fuerza, ¿no? Que no porque tú tienes más votos, el candidato lo vas a poner tú, cuando tu candidato posiblemente sea de bajo perfil. Cuando tú gobiernas, exacto, te corresponde a ti. Sí, pero están diciendo que si hay solicitudes, ¿no? externas que piden ser valorados, tendrán que ser evaluados, ¿no? Que habrá las encuestas y demás para que se determine a las trayectorias o a los perfiles más fuertes y más competitivos. Eso es lo último que yo he escuchado, sin tener los detalles, porque yo no estoy participando en ese proceso. Sí, obviamente es una altísima responsabilidad. Estamos enterados, pero nada más por fuera. Interesante. Vamos a un espacio y volvemos en un momento. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES.